A mí me diagnosticaron con miastenia y con hipertiroidismo. Eso ya estamos hablando de unos 15 años, quizás un poquito más. Y en el 2017 hubo un curso en León, Guanajuato. Lo tomé, la práctica la estuve haciendo. Yo creo que hará unos 4 meses más o menos, quizá un poquito más. Fui a que me hicieran un estudio para que me revisaran el problema de miastenia y la novedad es que en el estudio salió que pues estaba bien, que yo no tengo esa enfermedad. Un granito, un lunarcito que tengo en la lengua, como dentro de esa práctica de esa semana sangró y disminuyó tremendamente. La verdad, a mí siempre me ha parecido una herramienta extraordinaria. El curso lo tomé en León, Guanajuato, y bueno, pues de entonces a la fecha yo estuve practicando haciendo esa práctica junto con la herramienta del podcast 11. En el 2023, sería en junio, entré a la Semana de la Salud y la verdad me impactó mucho las ganancias que tuve en esa semana. Entonces decidí volver a tomar un curso que fue en línea, que fue de junio a agosto, y la verdad pues todavía más sorprendida con los resultados que he obtenido. Del 2017 hasta el haber tomado el curso de la Semana de la Salud, y en ese inter fui a que me hicieran un estudio porque yo tenía diagnosticada miastenia. Y bueno, entre que me tomaba el medicamento y me hacía daño, dije, no, pues esto está como que muy confuso. Y fui con un especialista, me hicieron el estudio y efectivamente me dijo que no tenía miastenia. Entonces, bueno, pues imagínate, ese logro para mí fue enorme porque la miastenia es una enfermedad que no se cura. En mi caso, se curó. Yo la verdad estoy muy contenta porque pues en mí definitivamente lo que ha funcionado, y me queda más que claro, que es la práctica del Chine Chikung. Después seguí con el curso de la Semana de la Salud y también ahí como que hubo algo que me sacudió fuerte. Yo tenía un lunar en la lengua y fíjate que durante la práctica pues empecé a sangrar, pero el lunar ha disminuido tremendamente, o sea, que para mí ha sido también otro logro porque sé que no necesito ir al médico porque con esto me sigo curando, con la práctica de Chine Chikung. Y como si fuera poco, recientemente con el endocrinólogo por problema de tiroides. Le llevé el estudio y pues cuál va siendo mi sorpresa, que el medicamento me lo tuvo que bajar porque haz de cuenta que los resultados del estudio de laboratorio vienen unos rangos, entonces yo ni me salgo de este lado, ni me salgo ni del izquierdo ni del derecho, estoy dentro, ¿verdad? Y el doctor, bueno, por lo mismo, me dijo que tenía que bajar el medicamento. Entonces, pues bueno, han sido muchísimas ganancias. Y bueno, esas son porque, te las comento porque son las más notorias, ¿sí? Pero sí te puedo decir de granitos y de enrojecimientos y de pues muchas otras cosas que realmente son tan sutiles que ni te das cuenta que ya no las tienes o que ya no existen, ¿verdad? Entonces por eso para mí ha sido pues una maravilla. Siempre he estado muy convencida que la práctica, el Chine Chikung, funciona. Sí depende mucho de la práctica que hagas, lo constante que seas. Continúo con mi práctica porque también me he sentido mucho más tranquila, más en paz, no tan acelerada, ¿sí? Y bueno, pues a veces también te das cuenta
o en mi caso, ¿verdad? De la imprudencia o de esto que uno a veces es y como que a veces ya me quedo callada, escucho, ¿sí? O sea, cositas así como que dices, bueno, antes no me pasaba, ahora me pasa, ¿no? Y todo esto, pues la verdad para mí han sido unas ganancias enormes, ¿sí? Que uno quisiera realmente que todo mundo estuviéramos ahí haciendo la práctica porque, ¿qué te iba a decir? Como dice el maestro Eduardo, no necesitas estar enferma, ¿sí? O sea, todo mundo, seríamos mucho mejores personas si estuviéramos, haciendo la práctica. Esto del Chine Chikun, pues yo lo recomiendo muchísimo. Hago mucho hincapié aquí, bueno, con las personas cerca de mi entorno, que son mis hermanos, hermanas, ¿verdad? Para que se den la oportunidad. Y bueno, pues mucha gente que quisiera realmente que podemos estar mejor siempre y cuando nosotros también nos demos la oportunidad de agarrar el toro por los cuernos, ¿no? De decir, bueno, si los médicos no me curan, pues ¿qué es lo que está pasando? Por ahí ya no fue, ¿sí? Entonces es cuando dije, pues órale, me tengo que ayudar y me tengo que componer. Y con decirte que la última vez que fui, anterior a esta, con el médico endocrinólogo, me recetó pues tantas pastillas, ¿no? Y yo dije, ay no, como que eso es demasiado. Y pues no las tomé como me las diagnosticó, o sea, como me dio la dosis, ¿no? Sino que yo le bajé y te digo, y estos son los resultados que obtuve ahora recientemente. Entonces, espero continuar con la práctica, que es excelente. Creo que el estar haciendo la práctica constantemente, ¿sí? Es lo que te lleva a lograr ese cambio. Anímate, tómalo, o sea, perder no se pierde nada. O sea, cuando una persona está en una situación de enfermedad, que dice, no, pues por aquí no, por este lado tampoco me han ayudado, por acá no, pues date la oportunidad. O sea, esto es abrirte un poquito, ¿verdad? Y decir, bueno, pues esto lo voy a tomar y voy a ver resultados. Y estoy segura que una vez tomándolo, pues uno sigue. Te digo, yo del 2017 a la fecha, y aquí estoy. No nada más físicamente, o sea, no nada más las enfermedades, sino también lo mental, que a veces estás dándole vueltas a las cosas, a algo que nomás te está lastimando en la cabeza, ¿verdad? Y con la práctica pues ya como que se te olvida o ya la ves de otra manera o es diferente. O sea, definitivamente sí hay muchos cambios física, emocional y mentalmente. O sea, sí, que yo sí aconsejo que lo tomen, que si no ganan, no pierden, pero te reitero, lo más seguro es que ganan. Simplemente muy agradecida y pues tratando de extender esto, pues lo que se pueda, ¿no? Por mi testimonio, sí.